Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. Aquí para ustedes una edición más del programa Inyección de Esperanza, edición número 1003 que va de la temporada. Desde este humilde campamento, Congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración a las Naciones. Saludos cordiales, fuerte abrazo, rompe espalda a todos ustedes. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, nueva temporada, año 2025, capítulo 1, estamos ya entrando en el verso 34 en adelante. Saludamos a todos los que nos oyen, nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza, la radio WhatsApp Bíblica, a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM. El programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión. Por ahí está el hermano Ezequiel Frete. De vez en cuando lo acompañará ahí a Inara, ¿verdad? Bueno, saludos cordiales a todos. Y que hace poco, sí, estaba de aniversario, 5 añitos del programa del ministerio La Hora de la Verdad, ¿eh? Saludos cordiales también a todos los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa, la 91.9 FM desde Chile, a través de la mano del pastor Pablo Real. Pueden escuchar Radio Bendición Lampa a través de internet y pueden descargar la app ahí en Play Store. Así también por internet pueden sintonizar la emisora Atlantis FM, ¿eh? Mis grandes amigos, un placer, un gusto. Alma 595-985-162-975. Vamos recibiendo sus mensajitos. Los que quieran integrar los grupos de enseñanza, bienvenidos sean. No hay cupos, pues pueden todavía todos los que quieran entrar en los grupos, porque tenemos varios grupos. Hemos habilitado para agregar a los hermanos y a las hermanitas. Para que puedan entrar ahí y seguir aprendiendo con nosotros, ¿sí? Haciendo sus preguntas. Al más 595-985-162-975. En TikTok me encuentran con Emilio Vázquez y en Facebook también, Emilio Vázquez. El Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Nuestra casa de estudio principal se encuentra en Ciudad del Este, kilómetro 9,5, mi queridos oyentes. Inyección de Esperanza es la página en YouTube. Bueno, vamos a mirar aquí cuál es la versión que tienen acá. Debe ser 1.34 entonces. El testimonio de Juan, sí. O sea, el problema, hermana Jackie, el problema aquí es que Juan hizo bien el testimonio. Si nosotros leemos correctamente, él dice que él dio testimonio de que el Mesías es qué cosa. Ahora, si alguien más, hermana Jackie, agrega a cosas que Juan no dijo o que el Mesías no dijo de sí, o que ningún apóstol dijo del Mesías, a eso se le llama dogma o doctrina humana. ¿Entiendes? Pero ahí está muy claro. ¿De qué dio testimonio Juan? De que el Mesías es el Hijo del Altísimo. Así de sencillo. Tu versión dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de ¿quién? Del Todopoderoso. De Yud-Hei Vah-Hei, el Altísimo. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? ¿Por qué Juan da testimonio de eso? Cuando ¿se acuerdan que estuvimos hablando de los hermanos que estuvo preguntando de la palomita y todas estas cosas? Bueno, entonces él vio señales de que el poder del Padre descendía sobre el Mesías, y entonces también escuchó, porque él dice claramente que el que le envió a bautizar con agua, que es el Padre. Juan dijo eso ahí en el verso 33, dice que el Padre le envió a él bautizar con agua, y el Padre le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu,
y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya del bautismo del Espíritu Santo, hermana Jackie, yo he disertado y he hablado en varias ocasiones. No quiero, no es que le falto el respeto, ni no es que tampoco no me interesa su pregunta. Es muy interesante, pero acerca del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, inclusive en TikTok he explicado eso. Puede entrar en mi página de TikTok, ¿sí? Ahí en Emilio Vázquez y busca qué quiso decir el Mesías, o qué quiso decir, perdón, qué quiso decir el profeta Juan el Bautista o el inmersor cuando dijo que el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, cuando Cote, que él recibió este testimonio del Padre. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué el Padre dijo del Mesías a Juan? ¿Y por qué Juan dio testimonio de que el Mesías bautiza con el Espíritu Santo? ¿Qué significa bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo se entiende desde la raíz griega o hebrea? Dice Jackie al final. Entonces, esa respuesta lo puede encontrar ya ahí en TikTok, ¿verdad? Bueno, ahora, yo le vi, tuvo visión, hubo una señal, una dimensión muy fuerte en el cual Juan el Inmersor pudo ver y vio las señales, ¿verdad? Y se acuerdan que discutíamos mucho de la paloma, y al fin y al cabo no, otro decía, pero ¿de dónde sacaron la paloma si la paloma no existe, no está acá? O sea, y encontramos que así habla de paloma en el bautismo del Mesías, pero en otro evangelio, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, aquí dice que él da testimonio cuando vio todos esos sucesos. Sí, si vamos a analizar con el evangelio donde habla de que vio descender al Espíritu como paloma, ¿sí? Es decir, él hizo una comparación de que vio al Espíritu que descendía, ¿sí? En alguna versión dice cómo, otra dice en forma. Bueno, la cuestión es que eso fue para que él sepa que el Espíritu descendía sobre el Mesías, y para que cuando él cuente ese testimonio, lo que escuchan el testimonio de Juan sepa que el poder que descendió sobre el Mesías es el mismo poder que sobrevoló sobre la faz de la tierra en el principio de la creación, el poder del Padre. Es decir, estaba súper ungido el Mesías, no era cualquier cosa que tenía, para eso era. Y ahí en el verso 34 dice que él dio testimonio, vio todo esto, y él da testimonio de que el Mesías es el Hijo. Es el Hijo, no le da otra cosa más. No está diciendo ahí lo que la adulteración de 1 Timoteo 3:16 puso ahí, la adulteración de 1 de Juan 5:7-8, no entra acá eso. Aquí Juan en limpio está diciendo quién es el Mesías. La misma revelación que recibió Juan acá de que el Mesías es el Hijo, recibió el apóstol Pedro en Mateo 16:16-17. ¿Se acuerdan cuando el Mesías le preguntaba a ellos quién decía a la gente que era él? Y ellos decían, uno dice que vos sos maestro, otro profeta, bla, bla, bla. Pero después le dice el Mesías, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Y ahí respondía el silencio. Y después habla Pedro y dice, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo el Mesías? Bueno, excelente, le felicitó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te ha revelado carne ni sangre. Es decir, no es ningún ser humano te dio esta revelación, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál era la revelación que le dio el Padre a Pedro? Que el Mesías era el Hijo, el ungido. Y aquí, en esa ocasión, se reconfirma el testimonio a Pedro. Y aquí inicia la confirmación de que el Mesías es el Hijo con Juan. Entonces tiene que haber dos testimonios. Según la ley, dos testigos o tres, ¿verdad? Bueno, entonces también los versículos tienen testimonio de que el Mesías es hijo, y nada más que hijo, y solamente hijo, ¿sí? O sea, lo que se le agrega y lo que le puso la mala traducción, o el dogma de hombre, o la adulteración, eso ya no cuenta, no podemos agarrarlo como inspirado.
Claro, es el Mesías, el ungido, Cristos o Mashiach o ungido. Eso sí, hijo, el Cordero de Elohim, Rey de Reyes, sacerdote, profeta, todos esos títulos es del Mesías y pertenece al Mesías, ¿sí? Pero no le pongamos título o no le pongamos identidad que no dice la Escritura. Vamos a ponerle los títulos y la identidad de Biblia en limpio, lo que en limpio dice la Escritura, inspirada del Mesías. No vamos a agregarle inspiración adulterada, porque la inspiración adulterada es inspiración del otro, no es del Espíritu del Padre, no es del poder del Padre. Si hay una inspiración del otro espíritu, de la adulteración, entonces no podemos decir que es inspiración del Espíritu Santo. Cuidado con eso, Jackie. Bueno, eh, bueno, me hiciste dos, tres preguntas por ahí. Ahí te fui respondiendo alguno que otro. A ver qué más viene aquí. El, resalta el testimonio, dice, de uno de los más grandes profetas, Juan el Bautista, de que el Mesías, el Mesías es el Hijo, el enviado. La pregunta es si Juan era considerado profeta, ¿por qué no le creían? Bueno, pero terminación 431, no, es que todos le aceptaban a Juan como profeta. Hay algunas autoridades que hacían dudar eso, ¿verdad? Y si algunas de las autoridades aceptaban que Juan era el profeta, tampoco querían aceptar todo lo que él enseñaba, porque ya estaban convenidos, estaban embaucados con doctrinas humanas y doctrinas políticas, y a conveniencia, a comodidades, dinero, money, ¿sí? Estatus. O sea, no es porque Juan era profeta y porque Juan dijo, bueno, y este es el Cordero de Elohim, este es el Hijo de quien yo doy testimonio, este es el Hijo del Todo. Todo el mundo ya, la idea era que todo el mundo tenía que creer eso, ¿verdad? Esa era la idea, así. Pero, mira, hermanos, miren algo. No crean ustedes que Juan el Inmersor, Juan el Bautista fue el único profeta que tuvo este problema de que no todos también creían en su testimonio. Acuérdense de que el Mesías dijo a los israelitas, le decían que ellos eran asesinos de profetas. Eso está duro. Qué fuerte, ¿no? Así que, y mataron a Juan. Todo el mundo en complot y nadie, ninguna de las autoridades del Sanedrín de los 70, que supuestamente tenían que tener Espíritu Santo también para poder del Padre también para formar parte de ese, pero ese Sanedrín ya era todo fraguado ya todo el mundo sabe, y ninguno de ellos hizo un juicio para sacarle a Juan de allí, defenderle e interceder por él. O sea, como que muera nomás, porque así es como que se aliviana un poco más la situación. Y después hicieron el complot contra el Mesías. Mesías también era profeta y seguían asesinando profetas. Y le hicieron un falso juicio. O sea, no, ser profeta en esos tiempos no era cosa liviana y fácil, no como los profetas de hoy día. Lo que supuestamente se atribuyen ser profeta tienen cuentas bancarias, reloj de oro, traje fino, zapatos de lujo, auto de alta gama. Miren cómo andaba Pablo, cómo andaba Pedro, y cómo andaba el mismo Mesías, Juan el Bautista. A ver, Juan el Bautista como profeta tenía traje de fino, ropas lujosas, cuentas bancarias. No, totalmente. Así que ese era una soga al cuello. Bueno, así que no. Tampoco podemos decir que fue un fracaso. O sea, ¿de dónde sacaron ustedes ese comentario de que Juan y el Mesías, ambos
fracasaron en querer instaurar un reino contra el imperio maligno. Probablemente, ¿qué dice? Probablemente esto sucederá en la segunda venida. Pero ¿dónde dice que hubo fracaso ahí? A ver, ¿quién hace el comentario? No tiene perfil. 781. ¿De dónde sacaste este comentario? O sea, ¿por qué dices? ¿Dónde está el fracaso? Ese comentario yo había escuchado en uno de los grupos anti-Mesías. Y el otro tipo, este comentario, más o menos este tipo, escuché en un grupo de los mormones. Pero con la diferencia que ellos dicen que el Mesías fracasó en Israel para venir a presentarse en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí empieza toda la historia del profeta Moroni y demás, ¿verdad? Donde también ellos tienen su profeta, ¿verdad? Pero ya sabemos que todos son falacias. Es decir, que el Mesías fracasó, yo no veo ningún fracaso. Creo que también el Papa alguna vez creo que lanzó algo así, pero para mí, no hubo fracaso del Mesías porque yo llevo todo lo que hizo el Mesías, lo anclo en la fe. Saben que está anclada en la fe. O sea, yo creo que su muerte no fue un fracaso, ni la muerte de Juan. O sea, Juan hizo lo que tenía que hacer, llegó hasta donde tenía que llegar. Si el Padre no quisiese que Juan muriera y hubiera más misión para Juan, probablemente él seguiría. Pero el Padre no hizo nada, porque llegó el momento que tenía que Juan que disminuir y disiparse para que prosiga el ministerio del Mesías. El mismo Juan había profetizado eso. Lo que nunca lo tomamos de que él crezca y que yo mengüe, nunca lo tomamos desde el punto de vista de que él también tenía que morir, ¿verdad? Que él siga viviendo y que yo me apague, ¿verdad? Oh, ese estaba pesado, ¿verdad? Pero no, casi no hablamos de eso. Pero bueno, vivió por más tiempo que Juan, sí, y lo suficiente ya para que él pueda dar a conocer su ministerio y hacer todo lo que tenga que hacer para nosotros y por nuestra salvación, sí, con su muerte. Por eso dije que no era para mí y para muchísimos, miles, millones de personas, el Mesías no fracasó. Ahora, para aquellos que quieren llevar esto, tipo que no creen en el Mesías, niegan la existencia del Mesías, juntarse con estas personas anti-Mesías, con los mormones y decir que él fracasó y todas esas cosas, ya otro silbido de silbato, pero yo no escucho eso. Bueno, a ver qué más dice acá. No, Juan hizo lo que tenía que hacer. O sea, ¿en qué sentido usted, o sea, que lo que hacen esos comentarios, pensaron que Juan y el Mesías tenían que estar en ese tiempo, ya tenían que ellos estar ocupando puestos de reyes y gobernantes? Eso es lo que quieren decir, ¿verdad? O sea, lo llevan el análisis lo llevan a nivel político, ¿sí? Porque los judíos del tiempo del Mesías, y bueno, hay muchos judíos de hoy, que los que no creen todavía en nuestro Mesías, el que vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre, ellos creían en tiempo del Mesías que el Mesías tenía que venir y formar un ejército y restablecer el reino de Israel, juntar a las 12 tribus y sacar a los romanos, vencer a los romanos y quedar como cabeza de naciones, ¿verdad? Pero no pasó eso, entonces ellos dijeron, no, este no es el Mesías. ¿Por qué? Eso va a pasar en la segunda venida del Mesías. Ellos no creían en la segunda venida del Mesías. Y hasta hoy día siguen esperando a ese Mesías que va a venir a reinar, ¿verdad? ¿Verdad? Y que el problema es que ellos mismos, muchas veces, ellos mismos quieren preparar a ese Mesías de en medio de ellos. Y nosotros esperamos un Mesías que viene, ¿sí? Que es enviado del Padre. ¿Sí? Y ellos esperan un Mesías que emerja, que surja del medio de ellos. Pero ese es otro tema. A ver qué más dice acá.
No, ¿cómo va a ser el mismo? Si ellos rechazaron a ese, no, es el mismo Mesías que esperamos. O sea, ambos, ahora, los israelitas de hoy, la Israel de allá, esperan un Mesías, sí. Nosotros también, pero nosotros esperamos al Mesías que ya vino, murió y resucitó, pero ellos esperan un Mesías que va a ser ungido, ¿sí? Que va a emerger de en medio de ellos. No un Mesías que murió y fue y está a la diestra y que va, ni para ellos eso es historia, mitología. Bueno, pero para nosotros no. A eso me refiero. Eh, Otro comentario más. A pesar de este testimonio del profeta Juan el Bautista, muchos de los líderes del templo, incluso el sumo sacerdote, no aceptaron. Y claro, eso es lo que estamos hablando. Y le acusaron al Mesías de blasfemo, dice, por decir que él es hijo de Elohim. ¿Se acuerdan que tuvimos un debate, la causa de la muerte del Mesías? Y que muchos causaban la muerte del Mesías por otra cosa que ni siquiera dice la Biblia, que solamente estaba en el dogma de esas religiones. Pero la verdadera causa del Mesías nunca expusieron. ¿Cuál es la verdadera causa del Mesías? Y el que está en la Biblia. ¿Y cuál era? Que él dijo que era el hijo y que era rey de los judíos. Esa era la causa. Y Juan, porque él denunció públicamente el adulterio de este rey que se creía judío, pero estaba violando los mandamientos. El que le mandó a decapitar. Creo que estaba con la esposa de su hermana, o sea, incesto, esposa de su hermano, algo así. Bueno, pues son temas que hay que revisarlo de nuevo y para tener un argumento base para ir entendiendo muchas cosas acerca de la muerte de Juan y del Mesías. Tenían tinte político y eran molestia. No, nada, y la fe cero. Fe de esta persona hacia ellos, nada. Pero no fue fracaso, jamás. No me animaría a decir eso. Para mí, duele decirlo, me tuerce el corazón decir que la muerte del Mesías para mí fue una bendición. Su sufrimiento y todo lo que él pasó, su amor por el Padre y por todo lo que él hizo, a mí me resulta como bendición. Gracias al Padre bendito, a nuestro Abacados, nuestro Todopoderoso, Santo. Bueno, a ver si hay más comentarios. Dice, además de esto, el Mesías tenía... Este es otro tema, hermano. No tiene nada que ver ahí con el... Este de que el Mesías tenía el nombre del Padre. Ese es... Yo ya creo que expliqué eso en Juan 1:12. Creo que expliqué eso. No sé si escuchaste. No sé si escucharon. Ahí, hermano John, Hilda. Acerca del nombre del Mesías y qué implica su nombre, ¿verdad? Y cosa que lo vamos a volver a tocar más adelante cuando el versículo lo permita. Yo no niego esto, yo estoy de acuerdo con ustedes que el Mesías tenía el nombre del Padre incorporado, pero hay que entender, cuando decimos Jesús no estamos hablando del nombre del Padre, pero cuando en hebreo decimos Yahoshua, ¿sí? O su forma poética cortada y todas esas cosas hay que estudiar, hay que analizarlo, ¿verdad? Se está pronunciando el nombre acortado del Padre. Pero ese es otro tema, por eso dije, no quería entrar en eso. Cosa que se puede analizar en los grupos, ¿sí? A ver, eso ya entra en el versículo 35, ya está, entonces entramos, ¿sí? A ver si no hay más alguien que haya dicho algo, refutado algo. Bueno, ahora no. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, discípulo de Juan, con sus discípulos estaba Juan con sus discípulos. Atiendan bien aquí.
Y mirando al Mesías que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero ¿de quién? De Elohim. El Cordero de, de Dios, dice acá Reina Valera. A ver el griego, si cómo está. Verso, verso 35. Sí, he dado, acá está. El día siguiente otra vez había puesto el pie. Y procedente de los aprendedores de él, él no miró atentamente y Jesús dice ahí en el griego, caminando alrededor, está diciendo, mira, mira el cordero, ahí está, sí, he aquí el cordero, coincide, está bien, no hay adulteración, todo bien. Vamos corroborando con el griego. Hoy estaba Tabita hablando del griego. ¿Por qué no corrobora con el texto hebreo? Una de las hermanas en un video mostró que hay texto hebreo. Creo que dice, explicó algo de Mateo, el nombre del Mesías, dice. Bueno, Tabita, lo que pasa acá es que a ver, el texto hebreo de Mateo que ella usa, que usa algunas hermanas o un hermano para mostrar el nombre del Mesías, no es el hebreo original del tiempo del Mesías. Ese ya es una copia, quizás es el Mateo de Shentop. Tienes que asesorarte bien. Debe ser el Mateo hebreo de Shentop, que es un poco más vieja que la Reina Valera. Mateo hebreo de Shentop fue traducido por Shentop en el año 1500 y algo, no recuerdo exactamente, pero es más vieja que la Reina Valera. Y es una Biblia que se tradujo del griego al hebreo. Y la fuente de esa traducción probablemente ha sido la Biblia griega. Bueno, porque texto así hebreo del primer siglo, Nuevo Testamento, no aparece por ningún lado. Raramente no aparece. Curiosamente no se tiene nada. Es increíble cómo se ocultó, porque muchos creemos que existía, porque hay testimonio de los primeros, entre comillas, padres de la iglesia, ¿sí? Ahí por el año 300, 350, 200, que menciona que existía el evangelio hebreo, en hebreo, pero de Mateo, ¿verdad? Ese sí, pero no creo que sea eso que haya tenido algunos hermanos Tabita. Una cosa es el evangelio hebreo, que mencionan los obispos del siglo II y III, que sí realmente era el evangelio de Mateo en hebreo, que desapareció misteriosa y curiosa y raramente también desaparecido del mapa. Y por lo que decía ahí, ¿qué dicen ellos? Que en Mateo 28:19, en ese Mateo original en hebreo, no dice bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice bautícenlo en mi nombre. Y se cree que ese fue el motivo por el cual hicieron desaparecer esa Biblia, porque el bautismo trinitario aparece en el concilio de Nicea a partir del año 325 en adelante. Estos son temas muy fuertes que a algunos le va a pinchar el corazón cuando escuchan que estoy diciendo eso. Pero desapareció, por eso ese es el problema. O sea, no podemos hacer nada, no puedo mostrarle evidencia
porque esa Biblia desapareció. Pero sí puedo mostrarle el documento en el cual se nombra lo que dice en esa Biblia en Mateo 28:19. Lo que los obispos del año 150, 200, 300 decían de esa Biblia. Bueno, ahora lo que tú me dices que algunos hermanos o alguna hermana ahí que me nombraste que usó para mostrar el nombre del Mesías, probablemente tiene que ser y no puede ser otro que el Mateo hebreo en sector del año 1500. Existe, sí, yo no niego eso, pero es del año 1500. ¿Entiendes, Tabita? Tiene que saber diferenciar todo esto. Pues es interesantísimo entender esta cultura de las escrituras para que podamos ubicarnos en el tiempo y saber cuál es cuál y qué es qué. ¿Sí? No sé si me explico. Bueno, damos por finalizado nuestro programa. Hemos explicado todo. A ver qué más quedó ahí en el tintero. Sí, el Cordero de Elohim. Era un título como presagiando o demostrando que el Mesías era un siervo que va a sufrir y va a morir como ofrenda por nuestros pecados. Como profeta, Juan pudo discernir esto. Y además dijo que él recibió una revelación del Padre que le dijo que este era su hijo. Y probablemente en ese interín también Juan recibe más revelaciones del Padre acerca del Mesías, lo cual Juan da testimonio aquí en el verso 36, donde dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Probablemente también eso le dijo el Padre, ¿verdad? Le presenta al Mesías como, sí, es como los corderitos. Bueno, en el Antiguo Testamento se mataban corderitos para que haya shalom, para que haya comunión con el Padre. El pecador tenía que poner la mano sobre el corderito, la ovejita, y el pecado, el espíritu, el ánimo pecaminoso, la vibración pecaminosa, la mala energía, pasaba por el corderito. Y entonces cuando el corderito moría, derramaba la sangre, este pecador quedaba limpio. Y bueno, nuestro pecado traspasado fue sobre el Mesías. Nuestra mala vibra, nuestra mala energía, nuestro malo espíritu, todo lo que teníamos, pasó todo sobre el Mesías. Y cuando el Mesías muere, derramando su sangre, nosotros quedamos expiados de nuestros pecados. A eso daba alusión. Como así también al Cordero de Pésar, de Pascua. Ahí dando a entender Juan de qué manera iba a morir el Mesías y en qué tiempo. Mesías muere en la Pascua y muere como en la hora que se sacrificaba el Cordero Pascual también. Tremendo es, tremendo es. Bueno, así terminamos el día, la fecha de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por la sintonía, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Inyección de Esperanza, la radio WhatsApp bíblica que buscas. También a los que nos sintonizan a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión. También a los que nos sintonizan por Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile a las naciones a través de la mano del pastor Pablo Real. Será hasta la próxima. Shalom a todos. Bendiciones con su amigo el pastor Emilio Vázquez y el programa Inyección de Esperanza. Miracle.